Vamos a hablar ahora de los reumatismos de partes blandas localizados. A diferencia de los reumatismos diseminados o difusos o de los reumatismos regionales, en este tipo de reumatismo se afecta normalmente una sola estructura. Pueden ser bursas, tendones, fascias, etc. Los reumatismos de partes blandas localizados son un conjunto de dolencias que se caracterizan por dolor de intensidad variable en regiones periarticulares y musculares del cuerpo. Generalmente el dolor se asocia con la inflamación de estructuras como bursas, serosas, tendones, ligamentos, fascias, vainas sinoviales o inserciones musculares. Son muy comunes en la consulta del médico de atención primaria y también la consulta reumatológica. Normalmente no suelen ser graves, pero alguna vez, si no son atendidos a tiempo, pueden ser invalidantes para el paciente, que se ve obligado a guardar reposo y la impotencia funcional le obliga a no ir a trabajar, provocar gastos personales y también gastos al sistema de salud, ya que tiene que gastar en exámenes, medicamentos y en rehabilitación muchas veces por mucho tiempo. En la etiología, casi todos ellos están relacionados con microtraumas generados por la actividad laboral o la actividad deportiva. También están relacionados con aspectos psicológicos, con estrés físico o estrés psicológico. Se ha visto que muchos de estos reumatismos también están relacionados con cambios hormonales, cambios neurosensoriales, fisiológicos. Y también la edad del paciente viene a ser un factor importante debido a que estas estructuras ya no tienen la misma flexibilidad y elasticidad de cuando eran jóvenes. Y eso puede estar asociado con una debilidad progresiva del músculo y de estas estructuras. Otras patologías que están relacionadas con este tipo de reumatismos son la diabetes mellitus, por ejemplo, relacionada con la capsulitis, la cirrosis hepática relacionada con la contractura de Dupuytren y el hipotiroidismo relacionado, por ejemplo, con la fibromialgia. En esta tabla podemos ver la clasificación de los reumatismos de partes blandas y encontramos reumatismos de partes blandas localizados, los regionales, que habíamos hablado del síndrome de dolor miofacial, y también de la distrofia simpático refleja, y los reumatismos generalizados donde se encuentran la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica. El reumatismo de partes blandas localizado tiene un diagnóstico eminentemente clínico. Se basa en la presencia del dolor periarticular que se puede reproducir al palpar la zona y también al mover la articulación, que se presenta generalmente en ausencia de otro tipo de síntomas que sugieran que el problema sea otro, que sea un reumatismo generalizado o alguna otra patología. Debe señalarse que es muy común que los pacientes incluso ubiquen el punto del dolor que se encuentra cerca de la articulación. El cuadro se resuelve usualmente en días o en pocas semanas sin dejar secuelas, pero cuando no se lo atiende a tiempo o está precipitado por un trauma, puede tener un curso crónico, sobre todo si el factor determinante persiste. Así, por ejemplo, si es un dolor desarrollado con algún deporte como fútbol o como ciclismo o tenis, si se sigue practicando la actividad, lo más probable es que se siga presentando el dolor. Los factores pronósticos más importantes dependen precisamente de la actividad del paciente, sea actividad laboral o deportiva, y de la existencia de enfermedades asociadas que pueden cronificar el cuadro. En esta lámina podemos ver los lugares en los que se pueden presentar estos reumatismos de partes blandas y las estructuras que pueden ser afectadas. Así, por ejemplo, en el hombro se encuentran afectadas frecuentemente las bursas subacromiales subdeltoideas y los tendones. En los codos el epicóndilo, la epitróclea, las bursas,
En las muñecas y las manos generalmente los tendones, pero también las fascias como la enfermedad de Dupuytren. En la cadera generalmente las bursas, las rodillas también las bursas, pero también hay estructuras tendinosas por supuesto. Y podemos ver que en el pie y el tobillo también los tendones y la fascia plantar. En la columna pues tenemos las afecciones musculares en general, las cervicalgias comunes o los lumbagos en columna lumbar y también pueden haber reumatismos localizados en la parte anterior del tórax, como un ejemplo está el síndrome de Tietze, que es una costocondilitis. Hablemos ahora de las entesopatías. Las entesopatías no son más que la inflamación de la entesis, que es el lugar donde llega el tendón al hueso o el músculo al hueso, dependiendo del lugar donde se encuentre. Puede ser de presentación aguda, subaguda o crónica. Generalmente al examinar al paciente se encuentra dolor a la palpación de la zona y también cuando se mueve la articulación tanto con movilización activa como también en contra de resistencia. Eso quiere decir que si nosotros pedimos al paciente que haga el movimiento, pero al mismo tiempo sujetamos el miembro y él tiene que hacer fuerza, se reproduce el dolor. Generalmente es consecuencia de microtraumas deportivos o laborales, son repetidos por mucho tiempo y eso causa un esfuerzo y distensión. En la histología se ha visto que hay pequeñas fracturas, microfracturas con arrancamiento de las fibras colágenas en estas estructuras y por eso se produce la infiltración inflamatoria. Posteriormente puede cicatrizar y muchas veces puede causar calcificación y producirse los entesofitos. El tratamiento normalmente son antiinflamatorios no esteroideos que se dan por 15 a 20 días, fisioterapia y cuando no cede se pueden hacer infiltraciones con corticoides o con antiinflamatorios y la intervención quirúrgica vendría a ser la estrategia final cuando el cuadro es persistente y no cede con los tratamientos anteriores. Entre las entesopatías más frecuentes tenemos la entesitis a nivel del epicóndilo en el codo, que se llama codo de tenista comúnmente, o en la epitrocleitis, el codo de golfista, que es en la parte interna del codo. También a nivel de la entesis del tendón de Aquiles, que es frecuente. En la lámina del centro podemos ver una pequeña calcificación precisamente en el borde distal del húmero, ¿no? Que se ha presentado a consecuencia de una entesopatía. A su lado podemos ver que se está realizando la infiltración con un corticoide en el epicóndilo y bueno, en la parte de abajo un golfista, vean cómo está torsionando los codos y eso puede causar una lesión. Las bursopatías son la inflamación de las bursas, que son pequeñas bolsas que tienen un contenido de líquido sinovial y permiten facilitar el movimiento de los tendones y de las fascias sobre los huesos. Entonces, cuando estas bursas son sujetas a presión mucho tiempo o se realizan microtraumas o sobreuso, demasiado repetitivo el movimiento, se puede producir una inflamación. También se presentan cuando se trata de reumatismos como artritis reumatoide, gota o pseudogota. Producen un dolor espontáneo y también a la palpación, pero muchas veces se puede ver la inflamación en una bursa con signos inflamatorios locales de calor, de tumor, de rubor. El dolor puede irradiarse a las zonas vecinas. Generalmente suelen ceder con antiinflamatorios. Se puede hacer la infiltración de la bursa con corticoides y se puede hacer la intervención quirúrgica cuando el cuadro es muy persistente. Es obvio que hay que evitar las causas y tratar, ¿no?, los problemas que estuvieran precediendo a la inflamación de la bursa. Entonces, entre las bursopatías más frecuentes tenemos la bursitis olecraneana en el codo, pero también las bursitis subacromial y subdeltoidea en el hombro.
Tenemos la bursitis anserina en la rodilla, a nivel de la pata de ganso, y hay otras que ya son menos frecuentes, como la isquioglútea, la prerotuliana, la aquiliana, ¿no? La trocanteria, ¿no? Tenemos aquí algunas imágenes, una imagen de ecografía en la parte de arriba y a la derecha, donde se puede ver una bursa distendida por abundante líquido sinovial, ¿no? Que es como se ve en el estudio de ultrasonido, ¿no? Tenemos aquí en la trocanteritis, ¿no? El lugar que se está señalando donde está la bursa, que puede inflamarse a veces por estar echado mucho tiempo en decúbito lateral, ¿no? Si hablamos de las tendinopatías, diremos que es la inflamación del tendón que posteriormente degenera y disminuye su resistencia, lo cual hace que en el futuro pueda ser susceptible de una ruptura. Eso suele suceder generalmente cuando el paciente es de edad avanzada. Las causas son las mismas, traumas intensos o repetitivos, y producen mucho dolor e impotencia funcional a la movilización pasiva y también a la activa. Cuando se produce la ruptura es obvio que la movilización activa ya no es posible. Pueden causar dolor también a la palpación y a las maniobras de contrarresistencia. Suelen mejorar con antiinflamatorios no esteroideos, con fisioterapia, ejercicios. Se pueden hacer infiltraciones locales o intervención quirúrgica cuando el cuadro no cede a los anteriores tratamientos. Pueden curar igualmente con calcificación y producirse calcificaciones dentro del tendón. Podemos ver algunas imágenes que nos hacen recuerdo a las tendinopatías más frecuentes, la prerotuliana, la aquiliana o a nivel del músculo supraespinoso, también la tendinitis de Decker-Vein que se presenta en la muñeca, y en la parte de abajo estamos viendo una imagen en la que se ha producido una ruptura tendinosa, generalmente la porción larga del bíceps, dando el típico signo de Popeye, ¿no? Donde se puede ver un bulto a nivel de la cara anterior del brazo. Las tenosinovitis son cuadros similares donde además de producirse la inflamación del tendón, suele afectarse también parte de la vaina sinovial que recubre al tendón. Muchas veces un tendón al salir de la articulación está recubierto con una parte de la membrana sinovial como si fuera una vaina. Entonces la vaina puede inflamarse. En la imagen de abajo y central podemos ver al tendón bicipital en el ultrasonido, y alrededor vemos una imagen oscura que nos está hablando de líquido sinovial alrededor del tendón. Entonces no solamente se ve una tendinitis, sino también una tenosinovitis. Eso puede producirse en los dedos, por ejemplo, y dar esa imagen de dedos en salchicha, o el cuadro llamado dedo en resorte. Ustedes pueden ver dos imágenes, una arriba y al centro, y a la derecha y arriba. Encontramos que el dedo no puede estirarse, se llama dedo en gatillo. Muchas veces se produce la inflamación del tendón extensor del dedo y la formación de un pequeño bulto que tranca precisamente el dedo, evitando que se extienda. Entonces el dedo suele extenderse de forma repentina o brusca, produciendo mucho dolor. A eso se le llama dedo en resorte. En la parte derecha y al medio podemos ver una tendinitis de Decker-Vein, y en la parte de abajo y a la derecha vemos la explicación. Aquí están los tendones, el abductor del pulgar y el extensor corto del pulgar, que pueden inflamarse, y cuando se realiza la maniobra de Finkelstein, como en la figura, metiendo el dedo pulgar entre los otros dedos y haciendo la flexión lateral de la muñeca, se despierta gran dolor. Ese es el cuadro de la tenosinovitis de Decker-Vein. Hablemos de los quistes sinoviales. Son cuadros muy frecuentes. Se trata de prominencias de la membrana sinovial de una articulación que sale en forma de hernia
y que lleva consigo líquido sinovial en su interior. Da la impresión de que fuera un tumor. Puede ser doloroso o indoloro. Los más frecuentes son el ganglión en la muñeca, que también se puede dar en carpos o tarsos, y el quiste de Baker en la cara posterior de la rodilla, que muchas veces produce una tumoración bastante llamativa. Sus causas suelen ser sobreesfuerzos, traumatismos o la inflamación articular secundaria a otros reumatismos. Suele mejorar con el drenaje y la infiltración de un corticoide o a veces solo con un antiinflamatorio. En los casos rebeldes se puede intervenir quirúrgicamente. Tenemos algunos ejemplos de quistes sinoviales en la cara anterior de la muñeca. El más común es en la cara dorsal de la muñeca. En la parte de abajo y al centro vemos un quiste de Baker con una inflamación muy llamativa de la pierna derecha. En la parte de abajo y a la derecha, y en la parte del medio y a la derecha también vemos quistes de Baker. En la parte de abajo vemos una resonancia donde se puede ver una gran bolsa sinovial con un líquido sinovial dentro, ¿no? Y en la parte de arriba a la derecha estamos viendo la intervención quirúrgica de un quiste sinovial. Hablemos de las fascitis. La fascitis es la inflamación de la fascia y muchas veces en el lugar donde se inserta en el hueso. Puede provocar engrosamiento, a veces retracción y calcificación. En la fascia plantar suele ser el inicio de la formación de los espolones calcáreos. La causa suelen ser microtraumatismos por actividades físicas laborales o deportivas y suelen responder muy bien a las infiltraciones, aunque a veces se necesitan intervenciones quirúrgicas. En la imagen estamos viendo la fascitis plantar, ¿no? Con la inflamación a nivel de la inserción del calcáneo, aunque también se puede producir la inflamación en la inserción de la fascia en los metatarsianos. Entonces tenemos algunas imágenes de fascitis. Estas serían las fascias que más se afectan, la plantar, pero también tenemos la fascia palmar, en la que se presenta muchas veces una retracción palmar. Esa es la enfermedad de Dupuytren, es frecuente en los pacientes con cirrosis hepática. La enfermedad del Ledderhose es una fascitis crónica que produce unas nodulaciones del Ledderhose en la planta que pueden molestar mucho al paciente. También tenemos las fascitis a nivel del tensor de la fascia lata en la parte proximal y también del mismo tendón, pero en la parte de la rodilla tenemos la fascitis a nivel de la banda iliotibial, ¿no? Es frecuente encontrar también endurecimientos en los nudillos de los dedos como parches, ¿no? Parches de garrón suelen ser llamados y se puede encontrar en varias personas. En esta diapositiva podemos ver algunos cuadros también frecuentes en la consulta del médico de atención primaria y en la consulta reumatológica. Tenemos cuadros de atrapamientos nerviosos, como por ejemplo se ve el atrapamiento del nervio mediano en la imagen de arriba y a la izquierda. En este caso el dolor se presenta en el dermatoma correspondiente y aquí vemos que se está presentando en el pulgar, índice, medio y la cara externa del anular. Suele acompañarse de disestesias, de hipoalgesia o también de atrofia muscular. La parte de arriba y al medio hace recuerdo a la meralgia parestésica. Es un atrapamiento del nervio femorocutáneo, un nervio muy superficial que produce un dolor en la cara anteroexterna del muslo en forma de redondo y se acompaña de parestesias. En la parte central podemos ver los cojinetes adiposos, que son bultos de grasa o nódulos adiposos que se presentan muchas veces en regiones periarticulares, en este caso en el tobillo y abajo en las rodillas. Suele presentarse en personas que tienen cuadros metabólicos o reumatismos crónicos. Son sensibles estas zonas a la palpación, pero no tienen significancia mayor en cuanto a la patología.
Finalmente diremos que también se pueden ver cuadros de inflamación costocondral y esternocondral en la cara anterior del tórax. Podemos ver en la imagen de arriba un pequeño bulto a ese nivel y muchas veces podemos ver que estos cuadros simulan infartos cardíacos. Sin embargo, es bastante fácil distinguir entre un síndrome de Tietze, que es una inflamación a este nivel, y un infarto, porque al tocar el tórax, en el punto donde hay la inflamación, hay dolor. En un infarto agudo de miocardio no se produce dolor al tocar el tórax. En la presente lámina vemos una protuberancia a nivel de la tuberosidad de la tibia. Es el síndrome de Schlüter-Slater, es un engrosamiento en la región infrapatelar que se presenta en muchas personas. A veces puede inflamarse y producir dolor, ¿no? Es otro cuadro que puede encontrarse dentro de la consulta reumatológica. Gracias por su atención.